parcial de Introducción a la Lingüística, primer año. Mi nombre es Sabrina Salimbene, de la UG Mar del Plata, y el parcial lo realicé junto a mis compañeras Marianela Jorge y Estela Maris Macello, que en ese orden van a ir hablando a lo largo del video. Con respecto a la organización del trabajo, lo que hicimos fue dividirnos de manera equitativa la producción del mismo y bueno, y al momento de grabarlos hicimos una pregunta cada una. En esta oportunidad yo empiezo con la primera pregunta, que es del punto 1, ¿cuál es la enseñanza que quiso plasmar el autor al plantear tal alegoría? En la alegoría de la caverna, Platón busca plasmar la teoría sobre el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible es un mundo de ignorancia y apariencias, donde prevalece la doxa, que es el conocimiento sin certeza, la opinión, y junto a ellas sus dos modalidades, que son la eicasía y la pistis. La eicasía que implica el conocimiento por semejanza, como una alegoría a lo superficial, ¿sí? En cambio, la pistis es un conocimiento basado en sentimientos. Bueno, este mundo, digamos, el mundo de la ignorancia, el mundo sensible, el mundo de las apariencias, se encuentra ubicado dentro de la caverna, ¿sí? Las sombras que se proyectan y todo lo que sucede detrás de los hombres. Mientras que el mundo inteligible es el mundo real, donde las cosas realmente suceden, ¿sí? El mundo que nosotros conocemos, el que estamos viviendo. Este se encuentra representado por el exterior de la caverna. Dice yo que los hombres no pueden ver al estar en esta condición de atados, sujetados, mirando siempre al mismo punto y dándole la espalda al exterior, ¿sí? Ese sería el mundo inteligible, que es el mundo real, el mundo donde las cosas suceden, el mundo donde no está basado, o el mundo que no está basado por las apariencias. Al hablar del hombre y la posibilidad de la salida de la caverna, intenta plasmar esta idea de dejar el mundo de la ignorancia y pasar al mundo del conocimiento, al mundo del saber, y la idea del dolor de los ojos deslumbrados por la luz exterior. Esto va a representar la idea del dolor que produce a uno salir del ámbito de comodidad, de ignorancia, por así decirlo, de no tener en claro los conocimientos y pasar a este mundo real, ¿sí? Inteligible, donde es el verdadero mundo del conocimiento, que no está basado en creencias o ideas adquiridas, sino en hechos comprobados. Con respecto a la pregunta cómo se relacionan los presupuestos filosóficos con el concepto de ciencia, concluimos en que Platón, filósofo griego, continuando con las ideas de su maestro Sócrates, sostenía la existencia de un mundo de formas o ideas, el mundo inteligible. En la alegoría de la caverna representa de alguna manera la relación del hombre con la ciencia, ya que las sombras muestran las cosas que uno ve, pero que en realidad no conoce, sino que cree conocer. Las mismas son copias imperfectas de las formas puras, es decir, que son cosas del mundo sensible y no del mundo inteligible. En el siguiente fragmento, por ejemplo, denota la insuficiencia del hombre sin la ciencia para conocer la realidad. ¿Crees que los prisioneros puedan ver alguna otra cosa de sí mismos y de los otros, sino la sombra proyectada por el fuego sobre la pared de la caverna que está por delante de ellos? Es decir, que sin la ciencia, la mirada del hombre está cargada de subjetividad. La filosofía permitirá entonces estudiar estas formas invisibles e invariables y adquirir un conocimiento exacto y certero, lo que permitirá además dejar de ser un observador de la realidad para investigarla desde diferentes bases o posicionamientos propios de la razón, objetivos y sistemáticos, y ya no desde la religión. En este otro fragmento alude a la ciencia como un conocimiento certero. Y si alguien lo arrastrase a la fuerza,
por la espesa y ardua salida y no lo dejase antes de haberlo llevado a la luz del sol. ¿No se quejaría y se irritaría de ser arrastrado y después llevado a la luz y con los ojos deslumbrados podría ver siquiera una de las cosas verdaderas? Ese arrastre a la fuerza sería la ciencia, en tanto el sol sería el conocimiento científico sobre la realidad, que primero puede desconcertar, pero luego permite acceder a un conocimiento certero. En la actualidad, la filosofía, como así también la lingüística, entre otras, son clasificadas dentro de las ciencias formales, porque su objeto de estudio se centra en problemas abstractos de la razón. En relación con el conocimiento, no involucra los mismos métodos que las ciencias fácticas, pero como ciencias, pretenden desarrollar una forma de conocimiento, una manera de entender el mundo y de proporcionar al hombre la posibilidad de experimentar, predecir y dominar la naturaleza. Consigna número 2. Ver atentamente el siguiente documental, elegir uno de los casos y analizar en el mismo. ¿Por qué el niño o niña del que se habla nunca pudo adquirir la capacidad de comunicarse? ¿Qué características debía tener el contexto para poder adquirir la capacidad de la que carecía? Teniendo en cuenta las características que tenía el niño o niña al momento de ser encontrado, ¿cree que podría adquirir la capacidad de comunicación? Arme un pequeño texto de opinión que incluya sus respuestas. En el presente escrito proponemos expresar la opinión acerca de la no adquisición del lenguaje del caso de Shamdo, un niño salvaje encontrado en un bosque de la India junto a una manada de lobos cachorros. El lenguaje, fenómeno cualitativamente nuevo, es lo que nos diferencia a los humanos dentro del mundo animal. Así, considerado como una característica centralmente humana, prevalece para la ciencia la cuestión de si ésta depende de la genética y o del entorno social. Para ello, evocaremos el caso de Shamdo. En 1972 fue encontrado en un bosque de la India un niño de 4 años de edad jugando con cachorros de lobos. Era un pequeño de piel muy oscura, uñas largas en forma de gancho, cabellos enmarañados, manos llenas de callos y se había afilado los dientes. Era aficionado a la caza de pollos, comía carne cruda y le gustaba la sangre. Tenía un lazo afectivo con los perros. Shamdo, en sus finales, dejó de comer carne cruda, pero nunca logró aprender a hablar. Aprendió algo del lenguaje de señas. En 1978 fue admitido en un hogar de Madre Teresa para indigentes, donde fue rebautizado como Pascal. En febrero de 1980 murió. Desde la perspectiva histórica del surgimiento del lenguaje humano, fue necesario, en primera instancia, el desarrollo de las capacidades psíquicas superiores, apoyado en el aumento de la capacidad craneal. En segunda instancia, fue importante la elaboración de artefactos para la evolución de un sistema de representación lingüística, ya que no habría lenguaje, no habría pensamientos sin lenguaje. Por último, fue necesaria la existencia de una estructura grupal con relaciones estrechas entre los individuos y su medio ambiente. Shamdo contaba, por un lado, con una estructura social, en cuanto que estableció un vínculo afectivo con perros y fue criado por lobos, y por otro lado, en términos evolutivos, su base anatómica como especie humana estaba dada para lograr el lenguaje, pero esto no fue suficiente. Si bien logró adquirir una comunicación precaria y básica del lenguaje de señas, nunca adquirió el lenguaje vocal verbal. De acuerdo a lo expuesto, podemos deducir que el pequeño no adquirió su capacidad comunicativa por no desarrollarse en un medio ambiente propicio, una estructura social humana para ello. El niño imitó costumbres y hábitos de su entorno social animal, como comer carne cruda, gusto por la sangre, el uso
del no uso de ropa. Por lo tanto, su comunicación se encontraba sujeto a otras vías de comunicación, como la química. Poseía el sentido del olfato altamente desarrollado, táctil, visuales, sonido y corporales. Consideramos entonces que para adquirir la capacidad comunicativa, el niño debió desarrollarse en un ámbito sociocultural humano, familiar y afectivo, donde en este entorno de constantes estímulos, la incorporación continua de sonidos producidos por las personas con las que interactúa, la integración de los mismos y la asociación de signos y símbolos constituyen el medio propicio para ello. Partiendo de las características observadas del pequeño, de su descubrimiento en una selva de la India, consideramos que su capacidad de comunicación era imposible. Sabemos que el cerebro humano está preparado para hablar. Es más, la capacidad neurológica de producirlo se centra en el área de Broca, en el pliegue del lóbulo central, y en el área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal parietal. Los 6 primeros meses de vida son esenciales porque el cerebro tiene la capacidad, si es adecuadamente estimulado, a aprender el lenguaje del grupo al que pertenece. Pero vencido este tiempo, el mismo pierde esa elasticidad y se torna difícil lograr el habla. Dicho de otra manera, el cerebro de Llandó estaba dotado de recibir la realidad, pero este potencial biológico requería del contacto humano en sus primeros años de vida para desarrollarse y descubrir que, con sonidos, podía designar cosas y tener acceso a la función simbólica. Sin lograr esta función, el niño no pudo expandirse mentalmente de manera ilimitada. Sin el desarrollo afectivo con pares de la misma especie, el desarrollo del lenguaje, que está indisolublemente unido, fue imposible. Las palabras contribuyen a expresar los estados afectivos, y el lenguaje, como proceso psíquico que sirve para representar la realidad, cumple una función de mediación entre el sujeto y el mundo. En conclusión, opinamos que el cerebro y el sistema nervioso procesan la información cultural y se las aprende por imitación y asimilación en la interacción con el otro, en un contexto grupal, permitiendo que nuestra especie humana evolucione bajo la acción de los genes y lo sociocultural. De esta manera, la ontogénesis, procesos que sufren los seres vivos desde la fecundación hasta su plenitud y madurez, origen del ente, reproduce la filogénesis, evolución de los seres vivos desde la forma primitiva hasta la especie en cuestión. Es decir, que el desarrollo del individuo sigue los pasos evolutivos de la especie a la que pertenece. Bien, finalizando el desarrollo de las consignas propuestas, damos un saludo cordial de parte de Marianela, Sabrina y Estela.